Mamá, seamos realistas. No somos una organización benéfica. No puedes aparecerte aquí cada vez que te sientas sola o el silencio de tu casa te abrume. Esas fueron las palabras de mi hijo. Julián no las gritó, pero el tono era tan gélido que sentí como si el aire de la habitación se hubiera congelado de repente. Yo solo había pedido quedarme 2 semanas en su casa mientras terminaban de remodelar las tuberías de mi apartamento en el centro. Miré la mesa de la cocina. Julián siempre había sido un buen chico, pero desde que se casó con Sandra, su voz ya no parecía la suya. Era un eco de las ambiciones y el desdén de ella. Sandra estaba al fondo, moviendo los platos con una fuerza innecesaria, marcando su territorio con el estrépito de la cerámica. Es que las rutinas de los niños son sagradas, doña Gloria, y con usted aquí, todo se descontrola, añadió ella, sin siquiera dignarse a mirarme a los ojos. Asentí despacio, manteniendo mi espalda recta. Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que el silencio es la herramienta más poderosa cuando el interlocutor ha perdido la decencia. Está bien, no se preocupen, dije finalmente. Mi voz no tembló. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni reproches. Esa calma pareció incomodarlos más que un grito. Ellos esperaban que yo rogara, que ofreciera dinero o favores a cambio de un rincón en su casa de 5 habitaciones. Mientras ellos se marchaban con una mezcla de alivio y culpa mal disimulada, yo me quedé observando la carpeta azul que descansaba sobre la encimera. Julián se despidió con un beso rápido en la mejilla. Ese tipo de afecto mecánico que se da por compromiso. Él pensaba que yo venía a pedir refugio, pero se olvidaba de un detalle fundamental. Él vivía en el confort que mis manos habían construido durante décadas. Lo que ellos no sabían es que, antes de que llegaran esa mañana, yo ya había visitado el banco. El tablero de juego ya había cambiado, y ellos aún no lo habían notado. A mis 65 años, he aprendido que el amor de madre a veces actúa como un velo que impide ver la realidad de las cuentas. Durante casi 7 años, mantuve una cuenta conjunta con Julián. En un principio, era su red de seguridad, mientras él intentaba levantar su negocio de distribución de muebles. Yo aportaba el capital de mis ahorros de toda la vida, y él se encargaba de la gestión. Al menos, ese era el acuerdo verbal. Con el tiempo, esa cuenta se convirtió en el fondo personal de su familia. De ahí salían los pagos de las tarjetas de crédito de Sandra y las mensualidades de su camioneta de lujo. Esa misma tarde, después del desplante en la cocina, caminé hacia la sucursal bancaria que estaba a 3 calles. El sol de la tarde pesaba, pero mi paso era firme. No necesitaba abogados ni procesos judiciales largos. El contrato de la cuenta era claro, firmas indistintas. Eso significaba que cualquiera de los titulares podía disponer del total de los fondos sin consultar al otro. Durante años, yo había permitido que él sacara dinero, pero hoy, la mano que alimentaba se iba a cerrar. El cajero, un hombre que me saludaba por mi nombre desde hacía 10 años, se sorprendió al ver la cifra que quería transferir. Doña Gloria, ¿está segura de mover todo esto a una cuenta individual?, preguntó en un susurro. Completamente, Manuel. Es hora de que cada quien gestione sus propios recursos, respondí con una sonrisa gélida. Moví el 85% del capital, dejando apenas lo mínimo para que la cuenta no se cerrara por inactividad. Al salir del banco, sentí que el peso en mis hombros disminuía. Pasé por delante de la casa de mi hija, Elena. Ella vivía en una burbuja de estatus, siempre tratando de impresionar a la familia de su esposo, cuando la llamé por teléfono desde la acera para sugerirle una visita. Su respuesta fue un guión ya ensayado. «Ay, mamá, estamos a tope con las clases de piano y la cena con los socios de Ricardo. No queremos que te sientas fuera de lugar entre tanta gente extraña». Colgué antes de que terminara su excusa. Mis hijos me veían como una carga, una reliquia del pasado que solo servía si se quedaba quieta y en silencio. No sospechaban que la reliquia acababa de retirarles el patrocinio. Regresé a mi hogar
y por primera vez en mucho tiempo, no encendí la televisión para llenar el vacío. Me dediqué a observar mi entorno. Julián tenía una llave de mi casa, por si acaso. Pero la realidad era que la usaba como si mi propiedad fuera un anexo de la suya. Entraba a cualquier hora para sacar herramientas que nunca devolvía, o permitía que Sandra se llevara suministros de mi despensa para sus cenas sociales. A menudo sin siquiera preguntar, me trataban como a una proveedora de servicios, no como a una madre. Llamé a un cerrajero local. Quiero cambiar todas las cerraduras, la puerta principal, la trasera y el acceso al garaje, le dije cuando llegó. El hombre, eficiente y poco dado a la charla, trabajó durante 2 horas. Mientras escuchaba el sonido del metal siendo reemplazado, empecé a empacar una maleta pequeña. No lo hacía con la desesperación de quien huye, sino con la precisión de quien se prepara para una misión. Si mis hijos consideraban que su privacidad era un muro infranqueable para mí, yo haría de mi casa una fortaleza para ellos. Cuando el cerrajero terminó, puso 6 llaves nuevas en mi mano. Se sentían frías y pesadas. Eran el símbolo de mi nueva frontera. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de Julián. Mañana puedo pasar por la podadora industrial. El jardín está hecho un desastre y Sandra quiere que esté perfecto para el brunch del domingo. Era una orden disfrazada de pregunta. No respondí al mensaje. En lugar de eso, bloqueé las notificaciones y me preparé una cena sencilla, una ensalada y una copa de vino. Dormí profundamente, sin la ansiedad de esperar una llamada que nunca llegaba por afecto, sino por necesidad. El silencio de mi casa ya no me asustaba. Ahora era mi aliado. Sabía que el lunes por la mañana, la realidad golpearía su puerta con la misma fuerza con la que ellos cerraron la suya. El lunes por la mañana, el sol apenas empezaba a calentar el asfalto cuando escuché el sonido familiar de la camioneta de Julián estacionándose frente a mi casa. Lo vi por la ventana de la cocina. Bajó con paso apresurado, su mente ya puesta en las tareas que quería completar usando mis herramientas. Sacó su llavero con confianza y trató de insertar la llave en la cerradura principal. Lo intentó 1 vez, 2 veces, frunció el ceño, sacudió la llave y volvió a forzarla. Salí al porche con una taza de té humeante entre las manos. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolo con una curiosidad casi científica. ¿Pasa algo, Julián?, pregunté con voz suave. Él se dio la vuelta, con el rostro rojo por la frustración. Esta llave no funciona, mamá. Se debe haber doblado o la cerradura se bloqueó. No puedo entrar por la podadora. La llave está bien, hijo. Respondí antes de tomar un sorbo de té. Lo que pasa es que cambié las cerraduras el sábado por la tarde. Julián se quedó petrificado, con la mano aún en el picaporte. ¿Por qué harías algo así sin avisarme? Y si hay una emergencia, bueno. Dije con total tranquilidad. Ustedes fueron muy claros sobre la importancia de las rutinas y la independencia. Pensé que lo mejor para todos era que yo también tuviera mi propia privacidad absoluta. Ya no necesito que nadie entre aquí para sacar cosas sin previo aviso. Él abrió la boca para protestar, pero su teléfono comenzó a sonar con una insistencia agresiva. Era Sandra. Pude escuchar sus gritos desde donde yo estaba, algo sobre una tarjeta rechazada en el supermercado y una notificación del banco. Julián palideció. Me miró con una mezcla de sospecha y miedo. Tengo que irme, mamá. Algo pasa con las cuentas. Suerte con eso, le dije mientras cerraba la puerta con la nueva llave. El sonido del cerrojo encajando fue la música más satisfactoria que había escuchado en años. No pasaron ni 20 minutos antes de que el teléfono de mi casa, el que casi nunca usaban, empezara a sonar. Era Julián. Esta vez, su voz no tenía ni rastro de la condescendencia que mostró el fin de semana. Estaba al borde del colapso. Mamá, acabo de hablar con el banco. Dicen que hiciste una transferencia masiva el viernes. La cuenta de la empresa está en mínimos. Los proveedores no pueden cobrar. Y el pago de la camioneta de Sandra rebotó esta mañana. Me senté en mi sillón favorito y crucé las piernas. Así es, Julián.
Moví mi capital a una cuenta donde solo yo tengo acceso. Como tú bien dijiste, no eres una organización benéfica, y yo he llegado a la conclusión de que yo tampoco lo soy. Durante años he subvencionado un estilo de vida que no corresponde a tus ingresos reales. Y encima, se me trata como a una extraña en tu familia. Pero mamá, eso es dinero de la empresa, gritó él. No, Julián. Lo corregí con firmeza. Es dinero que yo heredé de tu padre y que yo puse para que tú empezaras. El negocio debería ser autosuficiente a estas alturas. Si no lo es, quizás es porque Sandra gasta más en salones de belleza y cenas de lujo de lo que tú produces. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián sabía que yo tenía razón, pero la verdad duele más cuando viene acompañada de una crisis financiera. Tenemos un compromiso mañana con un cliente importante y necesito pagar el transporte de la mercancía, suplicó, cambiando el tono a uno de víctima. Estoy segura de que encontrarás una solución, respondí. Eres un hombre de negocios. No yo, por mi parte. Voy a seguir tu consejo de mantenerme ocupada. He reservado una estancia en un hotel boutique en la costa para las próximas 2 semanas. Necesito aire puro y tranquilidad. Algo que no parece haber en esta familia últimamente. Colgué el teléfono antes de que pudiera empezar a llorar o a insultar. Elena, mi hija, no tardó en entrar en escena. Ella no estaba preocupada por las finanzas de su hermano, sino por el colapso de su propia logística personal. Llamó a las 2 de la tarde, justo cuando yo terminaba de cerrar mis maletas. Mamá Julián me contó lo que hiciste. Te has vuelto loca. Pero eso no es lo más urgente. Ricardo y yo tenemos la cena benéfica del club el viernes, y ya te habíamos contado para que te quedaras con los niños. No encuentro a nadie que pueda venir con tan poco aviso. Elena, te deseo mucha suerte encontrando a alguien. Dije con una voz que irradiaba una paz absoluta. Como te comenté el otro día, voy a estar fuera. Me voy a la costa. Necesito desconectar de las exigencias de todos. Mi hija estalló en una risa nerviosa. ¿A la costa? ¿Con qué dinero? Claro, con el que le quitaste a Julián. Mamá, los niños te necesitan. Los niños necesitan a sus padres, Elena. Yo soy su abuela, no su niñera de guardia gratuita. Y respecto al dinero, es mío. Yo lo ahorré. Yo lo gestiono. Durante años les he dado todo sin pedir nada. Y la primera vez que pido un rincón para quedarme 2 semanas, me cierran la puerta en la cara. Ahora, yo estoy cerrando mi disponibilidad. Elena intentó apelar a la culpa. Su táctica favorita. Ricardo se va a poner furioso. Esto nos hace quedar mal ante sus socios. Dile a Ricardo que contrate a una profesional. O mejor aún, que se quede él con sus hijos mientras tú vas a la cena. Es una excelente oportunidad para que ejerza la paternidad, sugerí. La indignación de Elena fue tal que no pudo articular palabra antes de que yo terminara la llamada. Mis hijos estaban descubriendo que su comodidad dependía totalmente de la mujer que habían decidido ignorar. El martes por la mañana, justo antes de salir hacia el hotel, Julián y Sandra aparecieron en mi puerta. No llamaron por teléfono, se presentaron allí, bloqueando la salida de mi garaje con su camioneta. Sandra traía una máscara de amabilidad que se le caía a pedazos. Doña Gloria, querida, pensamos que todo esto ha sido un terrible malentendido. Julián estaba muy estresado el otro día y yo solo quería proteger la paz del hogar. Usted sabe cómo son los niños. Les permití entrar a la sala, pero no les ofrecí asiento ni agua. Me quedé de pie, con las llaves del coche en la mano. No hubo malentendido. Sandra, dije mirando directamente a sus ojos, esos que siempre me habían mirado con superioridad. Fuisteis muy claros. Soy una molestia que rompe vuestra rutina. Y Julián, fue claro, no soy una prioridad. He aceptado vuestra posición. Ahora aceptad la mía, mi dinero y mi tiempo ya no están a vuestra disposición. Julián intentó tomarme de las manos. Un gesto de afecto que no usaba desde hacía años. Mamá, por favor, devuelve el fondo a la cuenta. El banco me va a cerrar la línea de crédito si ven ese movimiento. Sandra y yo hemos hablado. Puedes quedarte el tiempo que quieras en la casa. Incluso podemos arreglar el cuarto de invitados para ti.
¿Me estás ofreciendo una habitación a cambio de que financie tu estilo de vida? Pregunté con una ceja levantada. Eso no es amor de hijo, Julián. Eso es una transacción comercial. Y tu oferta llega tarde. Ya he pagado mi hotel y he decidido que prefiero la compañía de los desconocidos a la de unos hijos que solo me valoran por mi saldo bancario. Por cierto, tendréis que mover la camioneta. Tengo un viaje que empezar. La cara de Sandra se transformó. La máscara de amabilidad desapareció para mostrar una mueca de odio puro. Eres una vieja egoísta, gritó. Egoísta no, Sandra, respondí mientras abría la puerta principal. Simplemente he aprendido la lección que ustedes me dieron, cada quien con su rutina. El viaje hacia el pequeño hotel en la costa fue el más tranquilo de mi vida. Conducir por la carretera, viendo cómo el paisaje urbano se transformaba en campos verdes y finalmente en el azul del mar, me dio una perspectiva que no había tenido en décadas. Durante años, mi identidad se había diluido en ser la madre de, la abuela que cuida, la que paga. Al llegar al hotel, una casona antigua con el aroma del salitre impregnado en las paredes, sentí que volvía a ser Gloria. La recepcionista me recibió con una calidez genuina. ¿Viene sola, señora Bustamante?, preguntó mientras revisaba mi reserva. Vengo conmigo misma, que es la mejor compañía que he tenido en mucho tiempo, respondí. Me asignaron una habitación con un pequeño balcón que daba directamente al Mediterráneo. Deshice mi maleta con calma, colocando mis libros y mis cremas en los estantes. No había fotos de mis hijos, solo una foto de mi esposo y yo en nuestra juventud. Esa noche cené en el restaurante del hotel. Pedí un pescado fresco y una copa de vino blanco. Mientras observaba a las otras personas, me di cuenta de que no sentía ni rastro de tristeza. Mis hijos me habían liberado al rechazarme. Si me hubieran acogido por compromiso, yo habría seguido siendo su servidora. Al negarme ese favor, me obligaron a mirar por mí misma. Recibí varios mensajes de Elena durante la cena. Mamá, Ricardo está buscando abogados. Dice que lo que hiciste con la cuenta de Julián es ilegal. Sonreí y borré el mensaje. Sabía perfectamente que, al ser una cuenta de firmas indistintas, no había nada ilegal. Solo había una madre recuperando lo suyo. Apagué el teléfono y disfruté del sonido de las olas rompiendo contra las rocas. El pánico de mis hijos ya no era mi problema. A mitad de mi segunda semana en la costa, Julián volvió a llamar. Esta vez no gritaba ni amenazaba. Su voz sonaba derrotada, cansada. Mamá, hemos tenido que poner la camioneta en venta. Sandra está furiosa. Dice que la estoy humillando. El negocio. He tenido que despedir a 2 empleados porque no puedo pagar la seguridad social este mes. Lo siento mucho, Julián, dije con sinceridad, pero sin suavizar mi postura. Es doloroso ver cómo se desmorona algo que no tenía cimientos sólidos. Durante años viviste de un dinero que no generabas. Ahora tienes la oportunidad de construir algo real, algo que te pertenezca a ti y no a los ahorros de tu madre. ¿No vas a volver para ayudarnos?, preguntó con una pizca de esperanza infantil. Volveré a mi casa, Julián, pero no volveré a vuestras finanzas. He decidido que voy a viajar más a menudo. He puesto mis ahorros en un fondo de inversión que me dará una renta mensual para mis gastos y mis viajes. No quedará mucho después de eso, así que os aconsejo que no contéis con una herencia masiva. Disfrutadlo ahora, trabajando. El silencio al otro lado de la línea fue el de alguien que finalmente comprende que el cajero automático ha sido desmantelado. Elena también está pasándolo mal, añadió él. Ricardo le ha recortado los gastos personales porque ahora tienen que pagar una niñera fija. Me alegra saber que Elena está aprendiendo el valor del trabajo doméstico, respondí. Mis hijos estaban, por fin, enfrentándose a la vida real, y yo, por fin, estaba empezando la mía. Regresé a mi casa un domingo por la tarde. El aire en Guadalajara era cálido, pero mi casa se sentía fresca y renovada. Al entrar, noté que nadie había intentado forzar la cerradura otra vez. Mis hijos habían entendido el mensaje. Dejé mis maletas en la entrada y me preparé una taza de café.
disfrutando del silencio absoluto de mi hogar. Unas horas después, llamaron al timbre. Era Julián solo. No traía a los niños ni a Sandra. Traía una pequeña caja de pasteles, mis favoritos. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez. Asentí y le permití sentarse en la cocina. Sandra y yo nos hemos separado por un tiempo, confesó. Dijo que no podía vivir con alguien que no tenía el respaldo de su familia. Me dolió, pero también me hizo ver que ella no estaba conmigo por mí, sino por la seguridad que tú dabas. Es una lección dura, hijo, pero necesaria. Dije mientras servía el café. Ahora puedes ser el hombre que tu padre esperaba que fueras. Hablamos durante 1 hora, no de dinero, ni de favores, sino de la vida. Él no me pidió que volviera a la cuenta conjunta y yo no se lo ofrecí. El límite estaba trazado con fuego. Cuando se fue, me quedé mirando el jardín desde la ventana. Mis hijos ahora sabían que yo no era una beneficencia, sino una persona con dignidad y derechos. No hubo una reconciliación de película, ni un perdón mágico, pero hubo algo mucho más valioso: respeto. Cerré la puerta con mi nueva llave, sabiendo que mi casa era mi refugio y que, a partir de ahora, solo entrarían aquellos que supieran valorar mi presencia por encima de mi patrimonio. La victoria de Gloria Bustamante no fue el dinero, sino la recuperación de su propio nombre.